Una de las cosas de las que más hablamos a aquellos de los que estamos dando consejos de escritura. La regla del 3, la regla del 3, la regla del 3. Y otra, y otra, y otra vez. ¿Pero qué es eso? Pues no se trata de una regla en sí, más bien es un principio que se basa en la querencia que tiene el cerebro humano por el número 3. Y esto no es algo que diga yo, se trata de un patrón que se da continuamente en muchos aspectos de nuestro día a día. Y que en escritura es una constante. Mucha atención. El número 3 tiene la característica de formular una sucesión de elementos suficientemente numerosa como para que exista variedad. No necesitas presentar 7 opciones, con 3 ya tienes más que suficientes. Y además con ello no repites, no cansas. Podría decirte que el número 3 es mucho y poco al mismo tiempo. Tú no dirías de algo que hay 3 que es demasiado numeroso, ¿verdad? Y sin embargo sí que presenta suficientes posibilidades. Tampoco necesitamos contar con los dedos cuando se presentan 3 cosas. Es algo que el cerebro percibe automáticamente de un vistazo. Si hay 3 tazas, 3 dados, 3 gatos, 3 libros, no te hace falta pararte a pensar para contarlas. Sabes que son 3. Pero a partir de 4 ya no pasa lo mismo. Con 4 más hace falta contabilizar de alguna manera, si no, no sabes exactamente cuánto hay o necesitas bastante más tiempo. El 3 es también el número de apoyos que hace falta para que algo no se caiga. Un trípode ya se sujeta a sí mismo, una cosa que también está relacionada de alguna manera con las 3 dimensiones. De alguna manera es así como funciona nuestro mundo, a partir de 3 elementos ya se puede sujetar cualquier cosa, ya no se cae. Por último, el 3 es un número que causa paz mental. A nuestro cerebro le gustan las cosas que vienen de 3 en 3. Como que le entra mejor y también lo entiende mejor. Por eso contamos hasta 3 antes de hacer algo importante. O por eso muchos dioses han venido representando de 3 en 3. O por eso hay tantos y tantos elementos en nuestro mundo que son múltiplos de 3, como las 12 horas, los 12 meses, la docena de huevos, las 24 horas, 60 minutos, 60 segundos... En fin, ya me habéis entendido. Pero es que también por eso y tantas cosas que se nos presentan de 3 en 3, como los 3 Reyes Magos, oro, plata y bronce, los 3 cerditos... Todas estas características y muchas otras más que me he dejado fuera porque si no este vídeo iba a durar muchísimo y no es plan, hacen que hablemos del número 3 como un número mágico. Y en escritura, además, hace que hablemos de la regla del 3, que es aplicable en gran cantidad de aspectos y es de lo que va este vídeo. Aquí voy a tratar de mostrártelos todos a ver si soy capaz. Y empezamos por los personajes. Son muchas las historias donde se presentan a sus protagonistas en grupos de 3, porque que haya solo uno, pues es demasiado obvio. Y si hay 2, pues se corre el riesgo de que sea algo demasiado desigual. Uno manda y el otro está ahí como de subordinado. Pero con 3 esto no ocurre porque se da un equilibrio. Cuando son 3 los personajes principales, hace que se ofrezcan más puntos de vista. Y si se tiene que tomar una decisión, pues ya tiene que haber convencidos por lo menos 2 de ellos. Ya no es que uno mande y el otro obedezca. Así nos encontramos con Harry, Ron y Hermione, Luke, Leia y Han Solo, Frodo, Sam y Gollum y un larguísimo etcétera. También se nos presenta este número de personajes cuando se quiere dar una situación conflictiva, como por ejemplo los triángulos amorosos, que podemos ver en Katniss, Pita y Gale, o Bella, Edward y el tipo ese que no tiene camiseta. También relacionado con los personajes nos encontramos con que para crear algunos de ellos podemos partir de 3 rasgos de su personalidad. Tomas 3 características y de la triangulación de las mismas ya puedes empezar a sacar el resto de su personalidad, como por ejemplo sociable, pensativo y rebelde, o tacaño, observador e inquieto. A partir de ahí ya tienes material para trabajar e ir sacando cositas concretas. Eso con los personajes, pero también es algo aplicable con todas las otras cosas que requieran descripciones dentro de un libro, como por ejemplo los escenarios. Tú ofreces 3 rasgos de los mismos y ya tendrías suficiente para destacarlos. Además, a la hora de mostrar un escenario, con dar 3 características del mismo ya tienes suficiente para que el lector sepa cómo es. No tienes que liarte a dar más y más datos, con 3 cosas ya tendrías más que suficiente, no te hace falta mucho más. El 3 también aparece en la forma de las historias. No en vano, la estructura tradicional, aquella que siempre funciona desde época inmemorial, o al menos desde Aristóteles, es aquella que se presenta en 3 actos: presentación, nudo y desenlace. Primero se muestran los personajes, el lugar, las motivaciones y el conflicto. Luego se ve la evolución de los acontecimientos. Y por último asistimos a la resolución de ese conflicto. Esta estructura además puede ampliarse, no solamente quedarse en un solo libro, sino ampliarse a más.
a 3 libros, lo que conocemos como las trilogías. La primera parte sirve de toma de contacto para presentarnos a los personajes y ver cómo lo hacen para enfrentarse a ese gran conflicto. En la segunda parte vemos complicaciones varias y en la tercera y última vemos la resolución y final de la historia. Pero es que también esto se presenta en las historias si las contraemos. En muchas subtramas nos encontramos que aparece un problema, se intenta solucionar pero no se puede y finalmente se hace algo que se ha aprendido y entonces sí se soluciona. También en las tramas vemos que a veces las cosas ocurren 3 veces para desencadenar un efecto concreto. Tenemos el ejemplo bíblico de me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Bueno, la verdad es que la Biblia está llena de referencias a esta regla. Y en ficción más reciente podemos encontrarnos con múltiples ejemplos donde un personaje rechaza una idea, le insisten en ello pero sigue sin hacer caso, y a la tercera termina de convencerse. Es un patrón que se viene repitiendo desde hace siglos y esto se hace precisamente porque funciona. Por cierto, que estoy hablando mucho de los personajes y no quiero que se me pase la oportunidad sin mencionar otro aspecto fundamental que está relacionado con los mismos y con la regla del 3. Sí, porque en los alineamientos, al menos los de 9 casillas, nos volvemos a encontrar este esquema. Bueno, mitad malo, legal, mitad caótico, caótico. Porque recordemos, con 3 factores ya encontramos suficiente diferenciación. Por cierto que tú también te puedes diferenciar en tus historias haciendo mi curso de 50 recursos para escribir una novela, donde te hablo de la regla del 3, entre otras muchas técnicas para escribir una historia. Y para que finalmente te animes, te voy a dar un bono con el precio mínimo garantizado que me deja Udemy, 9,99 €. Solo lo que resta de este mes de diciembre de 2022. Escríbeme a mi email diciendo que has visto exactamente esto, pidiendo tu bono y yo te lo hago al momento. Y si quieres muchas más ofertas de este estilo, únete a la comunidad. Echa un vistazo aquí en que dice únete o join y ya verás que te interesa. Oye, pero que no se me vaya nadie que no he terminado todavía de hablar de esto de la regla del 3. Pero ¿qué va? Si todavía queda muchísimo más. Porque podemos usar esto también en los diálogos. Basta con que un personaje abra un diálogo con una propuesta, que haya otro ahí para responderle, y que el primero vuelva a tomar la palabra para cerrar el diálogo. Y si es con una frase lapidaria, mejor que mejor. Con 3 golpes, pam pam pam, ya puedes expresar ideas muy potentes y no necesitas mucho más. Tomemos como ejemplo esta interacción en Desayuno con Diamantes. Si tuviera mucho dinero me casaría contigo ahora mismo. ¿Tú también lo harías? Sí. Entonces es una suerte que ninguno de los dos lo tengamos. Otro lugar donde nos encontramos con un gran número de productos derivados de la regla del 3 es en los títulos, ya que como llevamos viendo en todo lo que llevamos de este vídeo, las cosas que nos llegan de 3 en 3 tienen una especial resonancia en nuestro cerebro, nos impactan más y además para nosotros es más fácil de recordar, como el bueno, el feo y el malo, Vicky, Cristina, Barcelona, el león, la bruja y el armario, 3 tristes tigres, 3 tristes tigres, yo mismo e Irene y un larguísimo etcétera. ¿Tú crees que me he dejado algún ejemplo de la regla del 3 en el tintero o que se me haya olvidado? ¿O que tú conoces alguna otra cosa que yo no he reflejado aquí? Déjamelo en los comentarios. Y si lo que te hace falta es trabajar en tu obra y en tu forma de escribir, contáctame a Autorquía para contratar un asesoramiento cara a cara conmigo de 1 hora. Ahí lo hablamos todo lo que haga falta. También te puedo ayudar con tu libro, con las maquetaciones, las correcciones o los informes de lectura, las sinopsis, los títulos e incluso la portada. Y ya para terminar verás que si revisas lo que hay dentro del botón de Únete, encontrarás muchas ventajas que te pueden venir bien para todas estas cosas que te estoy diciendo. ¿No me crees? Echa un ojo, verás. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Sois lo mejor del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!